Hola, soy Gerardo Vanegas, el viajero espiritual. En esta ocasión nos vamos a referir a la Atlántida y su conexión con el antiguo Egipto. Según las escrituras conocidas como los Puranas, existen ciclos cósmicos muy extensos, conocidos como kalpas, y ciclos menores llamados manvántaras o eras de Manú. Dichos ciclos a su vez se subdividen en ciclos más pequeños en cuanto a su duración, llamados yugas. De acuerdo a la doctrina hindú de los ciclos cósmicos, los yugas se dividen en 4 ciclos conocidos como Krita Yuga, Tetra Yuga, Dapara Yuga y Kali Yuga. En la tradición grecolatina, los equivalentes de los yugas corresponden a las 4 edades: oro, plata, bronce y hierro, las cuales se caracterizan por su degeneración respecto a la que le ha precedido, ya que cada edad representa un alejamiento gradual del principio divino supremo. El año 2012 marcó el final del Kali Yuga, o Edad de Hierro, la cual se caracterizó por ser un periodo de obscuridad y degradación de la humanidad. Aquí cabe aclarar que para podernos dar una idea sobre la extensión de un ciclo cósmico, resulta conveniente recurrir a lo que se llama la precesión de los equinoccios. Los antiguos egipcios contabilizaban su historia de acuerdo al ciclo zodiacal de 25.920 años. El historiador griego Heródoto, que vivió del 484 al 425 a.C., nos relata que los sacerdotes egipcios le informaron que el sol se había puesto 2 veces donde hoy se levanta y 2 veces se levantó donde ahora se había puesto. Los sacerdotes egipcios conocían la precesión de los equinoccios y la duración del ciclo completo, que abarca 25.920 años. Dicho ciclo de las constelaciones de los 12 signos del zodiaco se denomina el Gran Año o el Año Completo. Menciono lo anterior debido a que para poder determinar la antigüedad del pueblo egipcio es necesario contabilizar el tiempo según la aparición de los signos del zodiaco. Tomando como base para el inicio del ciclo zodiacal el signo de Leo, cuyo periodo es del 10.948 al 8.788 a.C., el cual se encuentra representado por la gran esfinge que tiene cabeza humana y cuerpo de león. Con base en lo anterior, podemos determinar que la antigüedad de Egipto sería de 36.000 años y no de 5.000 años como mencionan los historiadores oficialistas. Es decir, Egipto es mucho más antiguo de lo que los egiptólogos e historiadores oficialistas nos han hecho creer. Por lo tanto, las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, levantadas en la llanura de Giza, y la gran esfinge son mucho más antiguas de lo que se nos ha informado. Albert Schlossman, que nació en 1925 y falleció en 1981, formó parte de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y fue profesor de matemáticas, experto informático y autor del libro denominado El Gran Cataclismo, en el cual exploró el tema de la Atlántida y su conexión con el antiguo Egipto. Schlossman fue acusado de deserción, fue encarcelado y deportado a Camerún, lugar donde conoció a los miembros de una tribu llamada Faco, quienes le contaron acerca de un gran cataclismo que hundió casi por completo un continente que se encontraba en el Océano Atlántico. Dicho relato levantó una gran curiosidad en Schlossman, cuando Schlossman realizó una investigación
en los textos jeroglíficos grabados en los muros del templo de Dendera en Egipto y en el libro de los muertos de los antiguos egipcios, pudo corroborar la existencia del continente hundido del que le hablaron los miembros de la tribu Fako en Camerún. Schlossman también investigó que tras el hundimiento del continente situado en el Atlántico, quedaron varios sobrevivientes que emigraron al norte de África y finalmente se asentaron en Egipto. Del análisis de los jeroglíficos egipcios realizado por Schlossman en el templo de Dendera, concluyó que el continente hundido fue conocido como Amenta, Amenta en griego o Amentis en español, cuyo significado es el primogénito durmiente de Dios, y originalmente se refería al país de los muertos, o también conocido como país de los bienaventurados o país del más allá. Asimismo, Schlossman relata que los supervivientes de la Atlántida se establecieron en un lugar llamado Atkapta, que significa segundo corazón de Dios y que corresponde a lo que hoy conocemos como Egipto. En 1798, las tropas francesas encontraron un enorme monolito con un bajorrelieve que contenía un zodiaco, hoy conocido como el zodiaco de Dendera. El zodiaco de Dendera revela la existencia de un gran diluvio en la época que coincide con los relatos de Platón sobre el hundimiento de la Atlántida. Por consiguiente, el mito de la existencia de la Atlántida ahora puede ser considerado como un hecho histórico. El templo de Dendera, dedicado a la diosa Hathor, es un templo misterioso que se encuentra situado al sur de Egipto, y en dicho lugar se siente la presencia mística de los dioses del antiguo Egipto. Cuenta la historia que, siendo el año de 1798, Napoleón Bonaparte desplazó sus tropas frente a la meseta de Giza y tuvo lugar un enfrentamiento contra las tropas turcas llamada los mamelucos, logrando la retirada de dichas tropas y el posicionamiento de las tropas francesas. Estando las tropas francesas frente al templo de Dendera, situado en la ribera occidental del río Nilo, a unos 60 kilómetros de Luxor, se pararon a descansar y uno de los soldados depositó una enorme caja de municiones sobre el suelo, la cual se hundió en la arena, abriéndose un tremendo hueco. Los soldados franceses, acompañados de unas teas encendidas, bajaron por el hueco a buscar la caja de municiones, llevándose la sorpresa de que dicha caja había caído en una cámara subterránea llena de arena, y en el techo de dicha sala encontraron un enorme monolito de 3.60 metros de largo por 2.40 metros de ancho y un grosor de casi 1 metro, el cual calcularon que podía llegar a pesar hasta 60 toneladas y contenía un bajorrelieve que representaba un mapa celeste. El mapa celeste era un enorme zodiaco con todas sus constelaciones que iniciaban en el signo de Leo, por lo cual el general de Sa, que estaba al mando de dichas tropas, solicitó al artista y experto dibujante que acompañaba al ejército francés de nombre Vivant Denon, que realizara un dibujo para enviárselo a Napoleón. En el dibujo realizado por Denon se aprecian varios jeroglíficos que representan el símbolo del agua con líneas quebradas. De acuerdo a la interpretación de los jeroglíficos egipcios, una línea quebrada representa el símbolo del agua, 2 líneas representan el plural de las aguas, 3 la crecida del río Nilo, 5 líneas representan un diluvio y 8 líneas quebradas representan un superdiluvio o un gran cataclismo, tal y como aparece en el zodiaco circular de Dendera, puesto que también existe otro zodiaco
en forma rectangular. Del análisis de los dibujos del zodiaco circular de Dendera, podemos determinar que la era de Leo, es decir, del 10.948 al 8.788 a.C., corresponde al periodo en el cual existió un gran diluvio, como se afirma en los textos sumerios y en la Biblia también. Por lo tanto, podemos deducir que existió una gran conexión entre la Atlántida y el antiguo pueblo de Egipto, ya que el gran diluvio que hundió a la Atlántida también se encuentra representado en el zodiaco como un testimonio indiscutible de la existencia del mismo y de la conexión entre los supervivientes de la Atlántida y los habitantes del antiguo Egipto. Desgraciadamente, los franceses decidieron cortar en varias partes el monolito circular para llevarlo a Francia. Actualmente, el zodiaco de Dendera se exhibe en el Museo del Louvre y al fraccionarlo destruyeron el jeroglífico que representaba el gran cataclismo, por lo cual se destruyó la evidencia principal de la existencia documentada del diluvio universal, que según los dibujos se calcula que aconteció el 27 de julio del año 9792 a.C. La conexión de la Atlántida con la civilización del antiguo Egipto es incuestionable, puesto que hasta la fecha la ciencia no ha podido dar explicación razonable de cómo se construyeron las pirámides, cómo se transportaron y fijaron los bloques con las que se construyeron, ni cómo se edificó la gran esfinge de Giza y demás templos. La civilización de la Atlántida está reviviendo en la época moderna debido a que la última edad dorada que existió en este planeta ocurrió en la época de la Atlántida. Después del año 2012, nuestra civilización se encuentra en un periodo de transición de 20 años que, una vez transcurridos, marcarán el inicio a una nueva era dorada. Por eso podemos ver que existe un gran despertar de la conciencia en forma colectiva y una nueva percepción de la realidad hacia dimensiones superiores. Drúmbalo Melquisedec, autor del libro El secreto ancestral de la flor de la vida, nos dice que hubo un tiempo en el que existimos sobre la Tierra en un nivel muy alto de conciencia, pero que debido a sucesos que acontecieron hace unos 13.000 años, caímos desde ese nivel de conciencia hasta el mundo de la tercera dimensión que habitamos en la actualidad. Pero en estos tiempos estamos volviendo a nuestro estado original de conciencia que tuvimos en la Atlántida. En la era dorada, los 12 chakras se encontraban abiertos, despiertos y radiantes, y las 12 hebras del ADN se encontraban totalmente activas. El nuevo nivel superior de conciencia de la humanidad dará inicio en el año 2032, el cual marcará la entrada a una nueva edad de oro en el planeta Tierra. En la actualidad, se han encarnado en este planeta infinidad de almas que habitaron hace miles de años en Atlántida, con el objetivo de poder atestiguar el resurgimiento de dicha civilización, pero bajo la perspectiva de una mayor frecuencia vibratoria. A partir de los relatos de Platón en sus diálogos conocidos como Timeo y Critías, Amenta pasó a ser conocida como la Atlántida, la cual dejó su legado en Atcapta, que los griegos fonetizaron con la palabra Aegyptos, equivalente a Egipto en español. La civilización de la Atlántida logró un grado altamente sofisticado de desarrollo tecnológico y espiritual muy superior al de la humanidad actual. Esa puede ser la razón por la cual la historia oficialista niega la existencia de dicha civilización y la considera únicamente como un mero mito.
Llevamos varios cientos de años investigando el lugar donde pudieran estar los restos de la antigua civilización de la Atlántida, y a pesar de que sus vestigios ya han sido localizados en sitios como las Bermudas, las Azores, las Canarias y tal vez hasta en la Antártida, la historia oficial aún no reconoce la existencia de una civilización global, madre de la civilización actual. Durante la época de la Atlántida, que abarcó del 250.000 a.C. hasta el 9792, surgieron los hijos de la Ley del Uno, que lograron mantener una estrecha unidad con el Creador durante la edad conocida como la Era Dorada, que se caracterizó por las energías de alta frecuencia y el desarrollo tecnológico y espiritual muy superior al de la civilización actual. A pesar de su alto desarrollo, los hijos de la Ley del Uno entraron en conflicto con los hijos del Belial, quienes se encontraban desconectados de sus corazones, abusaron de la tecnología y utilizaron la magia negra para desempoderar y controlar las masas. A pesar de la oposición entre los hijos de la Ley del Uno y los del Belial, existieron seres muy evolucionados que fueron los reyes sacerdotes de la Atlántida, quienes pertenecían al círculo denominado el Alta. El rey Thoth fue uno de los principales reyes sacerdotes de la Atlántida y fue adorado como dios en el antiguo Egipto. En su encarnación en Egipto, Thoth fue uno de los dioses más importantes y fundador de una colonia de la Atlántida poco después de su hundimiento. El dios Thoth de Egipto fue un rey y sacerdote atlante a quien se le atribuye la construcción de la Gran Pirámide de Keops y la redacción de las tablas Esmeralda. Cabe mencionar que los sacerdotes egipcios de Sais, que eran los custodios de los archivos del antiguo Egipto, fueron quienes relataron a Solón, durante su viaje a Egipto, la historia de la desaparición de una isla que se encontraba en el oeste. El relato de los sabios de Solón llegó a Grecia y es la fuente directa en la que Platón basó su relato sobre la Atlántida. La Atlántida estuvo dividida en 12 regiones, cada una gobernada por un rey del Alta. De los 12 reyes sacerdotes que gobernaron en la Atlántida, 6 se convirtieron en los dioses griegos y los otros 6 se convirtieron en los dioses egipcios. Los reyes sacerdotes que se convirtieron en los dioses en la antigua Grecia fueron Hermes, Zeus, Afrodita, Apolo, Poseidón y Hera. Y los reyes que se convirtieron en los dioses del antiguo Egipto fueron Thoth, Isis, Horus, Ra, Set e Imhotep. La civilización de la Atlántida fue un experimento en el planeta Tierra del llamado Consejo Intergaláctico del Universo, compuesto por 12 líderes que rigen los destinos del universo. El Consejo Intergaláctico tomó la dura decisión de terminar con el experimento de la Atlántida, y el alto sacerdote llamado Poseidón, quien fue el dios de los mares, tomó la cruda decisión de exterminar la civilización de la Atlántida a través de un diluvio de proporciones catastróficas. El sumo sacerdote de Amenta se reunió con su consejo para informarles con una anticipación de casi 200 años sobre un inminente cataclismo que acontecería en el año 9792 a.C., el cual exterminaría finalmente a la civilización de la Atlántida. La Atlántida ya había sufrido 3 cataclismos anteriores que casi la desaparecieron. El último aconteció en el año 21.312 a.C., mismo que destruyó la Atlántida en forma parcial. Sin embargo, la última destrucción, que terminó por hundir por completo varias islas
entre ellas la isla de Poseidonia, que era la capital de la Atlántida, aconteció hace miles de años y se debió a un diluvio acompañado de un desplazamiento de los polos magnéticos, erupciones volcánicas y varios terremotos. Ante la advertencia del sumo sacerdote de la Atlántida, se planeó un éxodo hacia otras regiones del planeta. Las tribus que lograron sobrevivir al cataclismo fueron guiadas por los altos sacerdotes de la Atlántida hacia nuevos lugares donde formaron colonias que con el paso del tiempo se convirtieron en nuevas civilizaciones. El rey Thoth guió a su tribu a Sudamérica y estableció una colonia atlante que hoy conocemos como los Incas, quienes construyeron Machu Picchu, donde establecieron 2 portales interdimensionales. La reina Isis, que venía del planeta Venus, estableció 2 colonias atlantes en México, una conocida como los mayas y la otra como los aztecas, las cuales eran reconocidas por su magnífico arte, calendarios y estupendos conocimientos astronómicos. El rey Horus llevó a su tribu a la media luna de las tierras fértiles, donde estableció una colonia atlante que fue conocida como Babilonia. El rey Ra estableció la colonia atlante en Egipto y creó la dinastía de los faraones, construyó las pirámides y trajo la Esfinge, donde se escondieron los registros históricos de la Atlántida, hasta hoy todavía no divulgados por la historia oficial. Las lecturas de Edgar Cayce, el llamado Profeta Durmiente, se refieren a la existencia de cámaras o pirámides no descubiertas que contienen los registros históricos de la Atlántida, así como la existencia de túneles subterráneos bajo y enfrente de las patas de la Esfinge. El rey Set estableció a los Inuit, que se convirtieron en los chamanes. El rey Imhotep llevó su sabiduría al oeste y estableció una colonia atlante con las tribus indígenas de Norteamérica. Como podemos ver, uno de los principales lugares de emigración de los supervivientes del último cataclismo acontecido en la Atlántida lo encontramos en Egipto, cuya extraordinaria civilización se desarrolló gracias a la transmisión de conocimientos entregados por los atlantes, quienes les brindaron la base de su desarrollo tecnológico y espiritual. La mitología del antiguo Egipto nos describe que en el principio todo estaba en tinieblas y sumido en un caos u océano primordial conocido como Nun, cuyas aguas son el origen del cual proviene toda manifestación. Las deidades del antiguo Egipto tenían unos poderes extraordinarios y se dice que surgieron a partir del caos o Nun, que era el agua u océano primigenio. La mayoría de los mitos cosmogónicos coinciden en que antes del proceso de la creación existía un caos en forma acuosa e indiferenciada. Así, en el Génesis 1:1 se señala que al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Como se desprende del versículo del Génesis antes referido, la superficie de las aguas corresponde al Nun de la mitología egipcia, siendo que el proceso de la creación surgió a partir del caos del cual se crearon todos los dioses. En forma similar, encontramos el Enuma Elish, que es el poema babilónico de la creación. En dicho poema se señala que antes de la creación solo existía el primordial Apsu, el mar primordial, dios del agua fresca de los acuíferos subterráneos o abismo cósmico del cual fueron creados los dioses. El Enuma Elish menciona que del primordial Apsu y de la tumultuosa Tiamat las aguas se confundieron en un solo conjunto. Los dioses aún no existían
ni ningún nombre había sido pronunciado, ni ningún destino había sido fijado. Fue entonces cuando los dioses fueron creados. Dentro de los principales dioses egipcios tenemos a Atum o Atum-Ra, quien se manifestó como una pequeña montaña de piedra conocida como Ben-Ben, que tenía forma piramidal, y de dicha montaña surgió un disco rojo que es el sol creador original, y de él surgió la primera pareja divina, Shu, quien era masculino y representaba el aire o aliento vital, y Tefnut, cuyo género era femenino y representaba el espacio y el calor. La pareja divina de los dioses Shu y Tefnut concibieron al dios Heb del género masculino y que representaba la tierra, y Nut del género femenino que representaba el cielo. Nut era la diosa celeste, creadora del cielo y de las estrellas, y Heb era el soporte físico del planeta Tierra. A pesar de que el dios Atum-Ra ordenó a Heb y a Nut que no se aparearan, lo desobedecieron y engendraron a 2 varones, Osiris y Set, y a 2 mujeres, Isis y Neftis. Osiris se casó con Isis y Set con Neftis. De la unión entre Isis y Osiris nació Horus, el iniciador de la civilización egipcia. Cuando Atum-Ra se enteró de la desobediencia, decidió separar para siempre el cielo de la tierra. Coincidentemente, los dioses de la mitología egipcia son los mismos reyes que reinaron en la Atlántida. Por lo tanto, existe una estrecha conexión entre la Atlántida y el antiguo Egipto. En efecto, durante la existencia de la Atlántida, surgió la raza roja que habitaba el territorio de la Atlántida, el cual correspondía a un gran continente formado por varias islas, de las cuales 6 eran de gran tamaño y las demás eran más pequeñas y se extendían a lo largo de lo que hoy conocemos como el Océano Atlántico. Los habitantes de la Atlántida diseñaron naves que eran conocidas como los Manjits, que viajaban por aire y mar y estaban construidas a prueba de hundimiento. Poseían una alta tecnología que utilizaron para instruir a otros pueblos, a quienes también brindaron sus enseñanzas espirituales. Dentro de las expediciones que realizaron los atlantes, hubo una hace unos 400,000 años a una región que se encontraba al occidente de la Atlántida, que hoy conocemos como Egipto. Los habitantes de Egipto que encontraron los atlantes eran un grupo de pastores que vivían en forma rudimentaria y eran nómadas. Los atlantes enseñaron a los egipcios a edificar construcciones triangulares y a cortar enormes bloques de piedra que eran transportados con la ayuda de la levitación generada con la energía de las naves atlantes, además de transmitirles diversas enseñanzas espirituales. Los habitantes de la Atlántida establecieron en Egipto su colonia más antigua. Por eso la civilización egipcia es tan parecida a la Atlántida. Y cuando desapareció la Atlántida, se convirtió en el lugar de migración de un grupo importante de supervivientes de la última catástrofe acontecida hace unos 12,000 años debido a un enorme cataclismo. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos y espero que este tema haya sido de su agrado e interés. No olviden suscribirse a mi canal activando el botón que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. También pueden dejar sus comentarios sobre el presente video. Muchas gracias por su atención.